En estos tiempos hay mucha gente que tiene una gran depresión, que tiene un vacío en su corazón y en su alma, porque no saben que Dios los creó con un propósito, con un destino que Él ya tiene puesto para nosotros. En la predicación del día de hoy podemos ver que en la vida de Sansón hay muchas cosas que podemos aplicar literalmente en nuestras vidas. Así que los invito a tomar todas esas cosas y aplicarlas el día de hoy. Vamos a orar por la palabra del Señor. Le vamos a decir a Dios que nos hable esta mañana. Ya, le vamos a pedir que nos hable. ¿Qué le parece? Usted no vino aquí a escuchar palabras de hombre, ¿verdad? Vino a escuchar palabra del Señor. Por esta razón, le sugiero que levante sus manos al cielo. Ahorita vamos a leer la escritura. Levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, yo quiero ser alimentado hoy. Dígale. Ese es un momento entre tú y Dios. Fíjese que Dios sabía que tú ibas a venir. El Señor preparó la mesa. Yo soy solamente el mesero. Yo soy el mesero, el que reparte la comida. Pero el que hace el alimento es Dios. Dios tiene una palabra para ti esta mañana. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, esta mañana, con humildad, sabiendo que tú eres todopoderoso, que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el león de la tribu de Judá. Tú, Señor, eres magnífico, perfecto en todo lo que haces. Y también tu palabra nos enseña que tú eres manso y humilde, y que tú tienes amor por todos nosotros, aunque no lo merezcamos. Tú has decidido amarnos. Sabemos, Señor, que tu amor es grande para cada uno de nosotros. Por lo tanto, Señor, confiamos hoy que tú tienes alimento para nuestras vidas. Úsame esta mañana, Señor, pues yo soy hombre pecador. Soy un hombre, Señor, imperfecto, pero si tú me usas, tu pueblo va a ser bendecido y tú recibirás todo reconocimiento. No me interesa el protagonismo, Señor. No me interesa, Señor, eso. Me interesa, Señor, que tú me uses y que tú estés complacido. Ayúdame a poner estas verdades eternas en palabras sencillas para que todos puedan recibir el alimento que viene de tu mano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos amén. Tome su lugar, gracias por estar de pie. Le voy a pedir que abra su Biblia en el capítulo 16 del libro de los Jueces. Vamos a leer, regularmente acostumbro leer la palabra primero y luego la empiezo a explicar. Alguien me preguntó ahora que estuvimos en la Ciudad de México, en la capital, ¿qué es pueblo de Dios? ¿De dónde salió pueblo de Dios? En otras palabras, ¿qué son ustedes? ¿Son testigos de Jehová? ¿Son mormones? ¿Qué es lo que son? Yo le dije, pues somos la iglesia de Cristo, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. La iglesia que nació en el libro de los Hechos, que se mantiene alejada de la idolatría. La iglesia de Cristo, que tenemos como máxima autoridad, como única autoridad, las Sagradas Escrituras. Que no venimos con ideas preconcebidas para sacar de la Biblia y apoyar nuestras propias ideas. No. Sino que nos sometemos a la autoridad de la Escritura y dejar que la Biblia, al ser pues expositivamente, la Biblia nos habla, la autoridad del Señor. Eso va por encima de las opiniones del pastor, va por encima de la opinión de cada líder religioso, sino que nos sometemos a lo que las Escrituras digan. Hago todo lo posible por no echarle azúcar para que sepa bonito, y tampoco que ponerla más amarga cuando nos llama y nos redarguye, cuando nos llama la atención, sino que nos sometemos meramente a lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que hacemos aquí. Creemos firmemente que la iglesia establecida por el Señor se concentra en la oración
en la adoración al Señor, la alabanza al Señor, puesto que así dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 4, que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, no como a la gente se le dé la gana, sino de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Personas que van a ver este video, las personas que pude conocer ahora, que tuve el tremendo placer y honor de conocer, les pudimos compartir de la palabra del Señor. Y hermano, hay tanta gente que necesita escuchar el mensaje de Cristo, tanta gente que vive detrás de tradiciones muertas, que son solo eso, tradiciones muertas. Pero la palabra del Señor es viva y eficaz, que penetra el corazón, que penetra la mente, penetra hasta lo más profundo del corazón, hasta el tuétano de los huesos, y transforma la palabra del Señor cuando se pone en práctica. Y esa es mi oración, que lo que usted aprenda hoy lo pueda poner en práctica, que lo que aprendamos hoy lo pongamos en práctica, que pase de ser solamente, ¡ay, qué bonito estuvo el mensaje!, sino que se ponga en práctica. Hoy, hermanos, el tema para esta mañana, voy a darles la última parte de lo que hemos venido predicando sobre el libro de los jueces. ¿Se acuerda que estábamos hablando de Sansón? Esta es la tercera y última parte de esta serie de mensajes sobre la vida de Sansón. He titulado a este mensaje Sansón y Dalila. Sansón y Dalila. Hay muchos temas, títulos que le puedo poner a este mensaje, pues hay tanto que tenemos que aprender sobre Sansón. Vea, Sansón es un gran ejemplo para todos nosotros. Estemos de acuerdo con eso. Sansón es un gran ejemplo para todos nosotros los cristianos. Tremendo ejemplo. Hay cosas que podemos aprender de la vida de Sansón que literalmente se pueden aplicar a nosotros. Nunca olvide que Dios, por su magnífica y perfecta voluntad, dejó la historia de Sansón para que fuera leída, estudiada por generaciones y generaciones. Y ya llevamos más de 2000 años de historia cristiana. Y la historia de Sansón, la vida de Sansón, sigue vibrando hoy como cuando él vivía y existió hace miles de años. Dios nos muestra muchas cosas que podemos aprender de Sansón. Número uno, creo que Dios nos muestra que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Sabías eso? Que tú fuiste creado con un propósito, que tú no eres un accidente. Eso podemos ver en la vida de Sansón. Sansón nació, hermano, milagrosamente. Nació con un propósito. Desde el día que él fue concebido, Dios le mostró, el ángel de Jehová, una aparición de Cristo física. Eso se llama una cristofanía, la aparición literal del Señor antes de la encarnación en el Nuevo Testamento. Cristo se presenta en el Antiguo Testamento y habla con Manoa, el hombre de Sora, el lugar donde él vivía, Sora. Y le muestra al Señor que este niño que va a nacer tiene un propósito. Y el propósito es que venza al enemigo, que empiece a vencer al enemigo del pueblo de Dios, de la nación de Israel. Tiene un propósito. He hablado con muchos jovencitos a través de los años, con mucha gente que enfrenta depresión porque sienten que su vida no tiene ningún propósito. Y aunque sean exitosos en diferentes áreas de la vida, sienten un vacío en su corazón porque fueron creados con un propósito. Y mientras ese propósito no tome lugar en la vida del individuo, siempre va a haber ese vacío. Usted puede darse cuenta en la vida de Sansón, qué privilegio de Sansón, que desde niño es saber para qué fue creado, saber que tiene un destino. Y esa es, hermano, algo bello de la cristiandad, de venir a Cristo, de que ahora tenemos la respuesta de dónde venimos, del origen de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. ¿Cuántas personas han muerto que se terminan pegando un tiro? Ernest Hemingway, el escritor más famoso de aquí en los Estados Unidos, a los 62 años se pega un tiro porque su vida no tiene sentido. Ganó el premio Pulitzer de la literatura, ganó el premio Nobel, muchos premios,
y su vida termina con un hoyo en la cabeza porque su vida no tenía sentido. En Cristo la vida tiene sentido. En Cristo la vida tiene sentido. En Cristo la vida tiene sentido. Nos damos cuenta que primeramente en Sansón encontramos el ejemplo de que él tenía un propósito. Sansón tiene una misión específica en la vida, un objetivo que cumplir. Imagínense qué hermoso que la persona le pregunte al Señor: Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el objetivo? Y cuando la persona le preocupa eso y descubre que tiene un propósito, su vida tiene sentido. ¿Por qué? Ahora tiene un sentido de dirección. Ya no le batea por todas partes a ver a qué le pega, ¿no? Como tirándole a la piñata ahí, a ver si le pega o no le pega. Cuando la vida tiene un propósito, cuando el individuo descubre que su vida tiene un objetivo, entonces le da un sentido de dirección. Ya sabe a qué se tiene que dedicar. Yo jamás me imaginé que el Señor me iba a llamar a dirigir una congregación, un pueblo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que el Señor se fije en mí? Pero Él tuvo misericordia y mi vida tuvo sentido. Como decía el himnólogo, y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz. Ahora la vida tiene sentido, tiene una razón de vivir, un porqué. ¿Por qué estoy aquí? La vida tiene sentido y Dios nos ha dado una maravillosa vida a mí y a mi esposa. Vale la pena hacerse esa pregunta: Señor, ¿cuál es la misión que tú tienes para mí? ¿Cuál es el propósito? Descúbrelo, hermano. Pregúntale al Señor. Pregúntale. Lo más seguro es que el Señor te va a decir: sírveme, sírveme, sírveme. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En Sansón encontramos ese ejemplo. También, una vez que él descubre el objetivo por el que está aquí en la tierra, se va a dar cuenta usted que el Señor le capacita para que cumpla ese objetivo. Dios le da este don maravilloso, una fuerza descomunal con el propósito de que cumpla su objetivo. Es decir, Dios llama y también te capacita. Dios llama y te capacita, te empodera para que logres hacer el objetivo que el Señor ha trazado para tu vida. Para que logres cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios capacita. Por otro lado, hermano, una vez que nos damos cuenta de eso, que Sansón recibe la capacidad de poder vencer a los filisteos, de empezar a vencerlos, también nos damos cuenta que con el llamado de Dios, escúcheme bien, esto lo he venido repitiendo por los últimos 10 mensajes, creo yo. Con el llamado del Señor, automáticamente viene la responsabilidad de usar lo que el Señor nos da para su gloria. Uno de los grandes problemas que enfrentan los cristianos de hoy en día es que creen que todo va a ser por arte de magia. Y vienen con uno y le dicen: pastor, a mí los papás me han dicho, ore por ella y le exorciza a ese demonio que tiene. Y le saca el demonio y ya se arregló el problema. Y yo no, el problema no es eso, no es un demonio. El problema es que la gente vive en desobediencia. No tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios. Cuando están frente a los demás se comportan muy bien, pero cuando no están, nadie los está viendo, se portan mal. No tienen temor de Dios. No cumplen con su responsabilidad de ser íntegros delante del Señor. Aquí en la iglesia no se le sale ni una mala palabra. En su casa, tenemos ese problema, pues, si decimos: voy a ir allá a un encuentro y que ahí me saquen todo, ya quedé como nuevo. No, así no funciona. Así no funciona, regresa igual. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sea obediente. Dios capacitó a Sansón, pero eso no lo hizo inmune al pecado. Dios lo capacitó. Pero ahora Sansón tiene que usar el don que Dios le dio, lo tiene que usar responsablemente. Él sigue siendo amo y señor de sus acciones.
Dios lo ayuda, Dios lo capacita, pero él tiene que caminar derecho delante del Señor. Es una de las cosas que vemos aquí. Sansón, hermano, yo diría que es el ejemplo más claro de cómo Dios capacita con los dones espirituales en el Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios venía sobre Sansón y Sansón hace tremendas hazañas cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Se movía de acuerdo a la voluntad del Señor. Las cosas sucedían milagrosamente cuando Dios quería. Ya así nosotros podemos ver esto, que Dios de los dones, el llamado del Señor, viene con la responsabilidad de usar bien el don o los dones que Dios da. Dios nos da de sus dones, pero no para uso personal, para buscar el protagonismo, que la gente me admire, me aplauda, que miren cuánta unción tengo, cuánto poder tengo, sino que son para la gloria del Señor. Para eso lo da el Señor. Usted se puede dar cuenta en el libro de los Hechos. Quedaos en Jerusalén y esperad la promesa, y cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Dios, me seréis testigos. ¿Para qué? Para que el avance del Evangelio continúe, para que la extensión del reino de Cristo. Para eso viene el poder del Señor. Ya Sansón pues nosotros nos damos cuenta que empezó a tomar las cosas personales ahí, a agarrarse con los filisteos. Mi venganza, decía. No se trataba de que fuera algo personal, se trataba de que él cumpliera con el propósito del Señor. Podemos caer en ese problema nosotros, que usamos las bendiciones que Dios nos da para objetivos egoístas. Vea, pueblo del Señor, encontramos estas cosas. El don de Dios y la capacidad proveída por Él no hace al individuo inmune al pecado. Tiene que tener la responsabilidad de caminar derecho delante del Señor. Todos somos pecadores, todos. ¿Quiere decir conmigo? Yo soy pecador, diga conmigo. Soy pecador, somos pecadores. Somos pecadores. Cristo tuvo misericordia de nosotros. Pero mire, una cosa es llegar tarde al trabajo, y otra cosa es llegar todos los días tarde. Si llega todos los días tarde es porque es un estilo de vida. Ya es un estilo de vida. Pero de repente sucede pues que no se levantó a tiempo, se le ponchó la llanta del carro y llegó tarde. O sea, por lo mismo sucede con el pecado. Peca el hombre, pecamos. Pero otra cosa es vivir en el pecado, vivir en esa dimensión. El cristiano va a hacer lo posible por vivir con temor de Dios, que Él esté complacido con lo que hacemos. Vea, hagamos una reseña histórica rápidamente para poder concluir con la historia de Sansón. Se va a poner dramático hoy. Sansón pues tenía esta pelea personal con los filisteos, esta lucha personal que, lejos de hacer el avance del reino de Dios, se convirtió en algo personal. En una ocasión Sansón agarró 300 zorras. ¿Cómo le habrá hecho? No sé, pero obviamente Dios le dotó de la capacidad de hacerlo. Fue y cazó 300 zorras. ¿Alguna vez ustedes han tratado de agarrar una gallina en un gallinero? A mí me lanzaron una vez ahí para probar un pueblo que visité y que no la pude agarrar a la gallina. Imagine agarrar 300 zorras. Dios le dio la capacidad para hacerlo. Le puso antorchas en las colas a las zorras y las lanzó por todos los sembradíos, por todas las cosechas de los filisteos, de manera que les hizo algo tremendo. Luego, eso lo va a encontrar usted en capítulo 15, verso 4 al 5. Luego la Biblia dice que también Sansón estuvo peleando contra los filisteos y los hirió cadera y muslo. Es un lenguaje poético para decir que Sansón les causó grande daño y grande mortandad. Capítulo 15, verso 8. Otra de las cosas que a mí le llamo yo a esto, escúcheme bien, varones, le llamo yo a esto la vergüenza de los hombres de Israel. La vergüenza de los hombres de Israel. Fíjese
Dice que llevaban los filisteos muchos años oprimiendo las familias de Israel, muchos años. Y los hombres de aquel lugar se acostumbraron a vivir bajo la opresión del enemigo. El enemigo, podríamos ilustrarlo así, que les tenía la pata en el cuello, el pie en el cuello. Y los hombres se acomodaron así. Nunca durante ese tiempo se levantó un grupo de hombres que dijera: mire ustedes, vamos a hacer algo, vamos a pelear. Yo prefiero morir peleando que me maten sin hacer nada. Prefiero estar en el frente de la batalla y pelear. Y que mi esposa, mi mujer y mis hijos me vean peleando la buena batalla y no quedar ahí como si nada. Los hombres se acostumbraron a esto. Nunca nadie apoyó a Sansón. Vea, le des la anterior vez a esta que prediqué aquí, ya, el domingo anterior a este, que somos muy crueles con Sansón. Hemos sido muy crueles. Yo me incluyo con los predicadores que hemos predicado sobre Sansón por muchos años. Hemos sido muy crueles con Sansón. A Sansón nunca lo apoyó nadie. Nunca. Solo. Sansón, por supuesto, tenía el orgullo de que no pedía ayuda a nadie, nunca pidió ayuda. Pero eso no quiere decir quiere decir tampoco de que los otros estaban en su debido derecho de no hacer nada, ¿no? También los otros hombres tenían responsabilidad. Nunca nadie se levantó en Israel para decir: hey, mira, solo Sansón anda ahí peleando, nosotros no hacemos nada y solo aquel ahí está luchando. Sin embargo, dice la Biblia, y en el capítulo 15, que un día se juntaron 3,000 hombres. Ya que los filisteos empezaron a buscar a Sansón y querían encontrarlo, estaban los filisteos obsesionados con destruir a Sansón. Sansón se fue a esconder a una cueva y ahí se convirtió en un hombre solitario, lo cual es un mal consejo para todos los hombres. Un mal consejo para todas las personas. Los cristianos no debemos estar solos. Dios no nos creó para estar solos. El estar solo, no rendirle cuentas a nadie, no tener el consejo de nadie, es peligroso. Sansón se fue a esconder a una cueva, pero ahí se convirtió en un loner, en un solitario. Y decía la vez pasada, y lo vuelvo a repetir hoy: qué bueno hubiera sido que Sansón hubiera tenido un pastor que lo aconsejara. Un grupo de amigos, los hermanos de la iglesia: hey, Sansón, nosotros te vamos a ayudar, vamos a pelear contigo. No, fíjese que no sucedió así. Se juntaron 3,000 hombres, fueron a enfrentar a uno de su propia raza, de su propia gente, de su propio pueblo, y le van a decir: Sansón, queremos que te entregues con los filisteos. 3,000 hombres. Nunca antes, al menos en el tiempo de Sansón, no se habían juntado 3,000 hombres. Nunca se habían organizado durante el tiempo de Sansón. Se organizaron para ir a decirle a Sansón: Sansón, entrégate. En vez de organizarse y decir: Sansón, vamos a pelear contigo, brother, no te vamos a dejar solo. Ahorita necesitas el apoyo. Ahorita necesitas que alguien te eche la mano. Ahorita yo voy a estar contigo. No. ¿Se da cuenta lo bochornoso, lo vergonzoso de eso? Que la lucha era para todo el pueblo, pero ninguno le echaba el hombro a Sansón. Bendito sea Dios, que a través de los años Dios ha puesto en mi camino personas que han apoyado esta obra, que han luchado conmigo hombro con hombro, que han estado allí. Yo doy gracias a Dios por eso. Pero imagínense qué dolor, qué dolor para un hombre que está haciendo prácticamente lo correcto y nadie lo apoya. Sansón tenía un montón de imperfecciones, eso sí, pero Dios lo había llamado para vencer a los filisteos y nadie lo apoyaba. Nadie. ¿Se da cuenta? Esas cosas nosotros las pasamos por alto a veces. Solo nos concentramos en lo malo de Sansón y dejamos pasar por alto todos esos detalles que la Biblia nos muestra. Los hombres se acostumbraron a vivir bajo la opresión, a vivir en una vida mediocre espiritualmente y no hacían nada.
Nosotros tenemos que vencer esa mentalidad mediocre de vivir bajo la opresión. Por eso predicaba hace un tiempo: sal de eso, hermano, sal de eso, hermana. No vivas como perdedor o como perdedora. En Cristo tú eres más que vencedor. Y Dios te va a dar la capacidad de salir adelante, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, de acuerdo a lo que la enseña. Dios da la capacidad y Dios quiere que seas vencedor, un conquistador, una vencedora, una mujer que conquista, que avanza, que vive para el reino de Cristo. Dios le va a dar la capacidad para que cumpla con su propósito. Encontramos pues que los mismos israelitas le dicen: Sansón, y ellos mismos lo amarraron. Ellos mismos lo amarraron y lo entregaron a los filisteos. Y cuando lo entregan a los filisteos, dice la Biblia literalmente, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y se encuentra un hueso ahí, una quijada de asno. Estaba observando yo una quijada de asno. El hueso este es lo más largo de unas 9 pulgadas, la quijada de un asno, unas 9 pulgadas más o menos así. Con ese hueso, ni siquiera con un gran garrote, un baseball bat, no, sino una pieza de un hueso más o menos así. Con eso mató 1000 filisteos. ¿Fue el hueso? No fue el hueso, fue el Espíritu del Señor. El poder de Dios estaba ahí. Así como el poder de Dios que iba en la piedra que mató al gigante Goliat, la que David le lanzó, ese mismo poder estaba en la quijada de asno. El mismo poder cuando Moisés alzó la vara y las aguas del Mar Rojo fueron divididas, ese mismo poder estaba en la mano de Sansón y en la quijada del asno, y mató 1000 hombres. Luego se cansó y estaba a punto de morir, y Dios saca agua de una piedra, de una cuenca, y milagrosamente el hombre es salvado. Porque vea, Sansón estaba a punto de morir, pero no había cumplido con su propósito todavía, por lo tanto tenía millas que recorrer. Si tú no te has muerto es porque todavía tienes millas más que recorrer. Si Dios no te ha llevado es porque todavía tienes un poco de gasolina en el tanque, ¿ya? Si Dios no te ha llevado es porque Dios tiene un propósito que quiere que tú cumplas. Tu vida tiene sentido, aunque algunos parecían más muertos, pero todavía Dios tiene propósito para ti. Amén. Y si no, pues aquí hay personas quiroprácticas, enfermeros aquí en la iglesia que te pueden ayudar a que salgas ahí de todos los achaques. Después de todo esto, hermano, la Biblia dice que vino bendición a la tierra de Israel. Llevaba más o menos 20 años de un periodo donde Sansón juzgó a la tierra de Israel. No se nos dice los detalles cómo lo hizo, cuáles fueron los problemas que resolvió. El hecho es que se convirtió en un líder, en un juez de Israel. Durante 20 años, termina el capítulo 15 diciendo eso, que durante 20 años Sansón juzgó a la tierra de Israel. Ahora sí, ¿están listos con la Biblia? ¿Están listos? ¿Están listos? Leamos capítulo 16, verso 1. Okay. Ya hicimos una reseña histórica de lo que pasó con Sansón. Déjeme arreglarme este alambre que cargo aquí. Dios reprenda al diablo. El demonio del alambre. Vea, dice así la palabra del Señor, capítulo 16, verso 1 en adelante, leemos hasta el verso 10. Fue Sansón a Gaza, todo iba bien, ¿ok? Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Verso número 4.
Y después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. Probablemente le dijo: papacito, dime dónde consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento, eso quiere decir en el dormitorio. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Verso número 10, lea conmigo. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí que tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues. Ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? En otras palabras, tú no me amas, tú no me quieres, porque no me dices el secreto de tu fuerza. Mire pues, todo iba bien. Al parecer todo iba bien. Termina el capítulo 15, al parecer todo iba bien. Sansón estaba cumpliendo con el propósito de Dios. No se nos dice exactamente cuáles eran los motivos que tuvo Sansón para ir a la ciudad esta de Sorek, a Gaza, perdón. No se nos dice exactamente cuál era el propósito de ir a Gaza. Lo que sí sabemos, que Gaza era una ciudad portuaria que quedaba de donde vivía Sansón, daba a 38 millas hacia la costa. Y la ciudad de Gaza, que existe hasta el día de hoy, queda más o menos unas 3 millas de la costa hacia donde está la ciudad. Sansón caminó 38 millas, esto es más o menos casi 3 días de camino. Ya, 38 millas para ir a la ciudad de Gaza. ¿Cuáles eran los motivos? La Biblia no nos dice. Es muy probable que haya ido hasta allá para provocar a los filisteos y pelearse con ellos y matar otro montón de filisteos. No sabemos exactamente cuáles eran los motivos. Lo que sí sabemos es lo que pasó allí, que al llegar allá a la ciudad de Gaza, vio una mujer prostituta y se allegó con ella. La Biblia enseña, claramente la Biblia enseña que eso es pecado, que eso es pecado, ya, que eso contrista al espíritu, que eso, hermano, los hombres deben tener cuidado, las mujeres también, pero las mujeres no son tan impulsivas en esas cosas como los hombres. Las mujeres son como aquellas ollas que pasan toda la noche para que se cueza la carne, ahí las enchufa usted. Los hombres son como los microondas, rápido. Puso sus ojos ahí y se le parece que se le empezó a salir la baba a Sansón. Y fue y cometió adulterio con aquella mujer, acostándose con la prostituta. El enemigo está al acecho. El enemigo quiere destruirle. Así como el enemigo va a poner trampas en el camino de los hombres, en el camino de los hijos de Dios, para que caigas y le falles al Señor. Por eso mucho cuidado. La Biblia enseña en el libro de Proverbios que el hombre sabio mira el peligro y se aparta. Mira el peligro y se aparta. Si tú pasas a una gasolinera y la de la gasolinera te está haciendo ahí, ¿cómo te llamas? Y esto y lo otro, y aunque te mire el anillo ahí, mejor sal corriendo.
ponte los tenis de José y te vas corriendo. ¿Ya? José sabía ponerse los tenis y salir corriendo. El hombre sabio mira el peligro y se aparta. El problema de Sansón es que se dejaba llevar por sus ojos. Lo mismo sucedió cuando llegó a Timnat, dice la palabra, cuando recién comienza la historia de Sansón. Sansón llegó a Timnat y vio a una mujer filistea y le agradó. Y después está diciéndole, papá y mamá, pídanmela como esposa, ni la había conocido siquiera ya. Vente, chatita. Que era de hermoso aspecto. Las filisteas obviamente vestían más provocativas que las de Israel. Ahora notamos otra vez, la Biblia nos revela cuál era una de las debilidades de Sansón. Quería las cosas ya. Ya, me lo quiero comer ya. Tuvo que ver con aquella mujer, el enemigo está al acecho. Pronto se dieron cuenta, la fama, la popularidad de Sansón era tal que inmediatamente se dieron cuenta aquellos que Sansón estaba allí, en el pueblo, en la casa de una prostituta. Se confabularon todos, vinieron los hombres y dijeron, lo vamos a matar, lo vamos a matar. Pero Sansón les ganó porque era muy astuto. Sansón era inteligente. Era un hombre muy inteligente, muy astuto. Se levantó a la medianoche y sabiendo que lo estaban esperando aquellos, el plan era que lo iban a matar en la mañana. Sansón les ganó, siempre como que iba un paso adelante de los filisteos. Y dice la Biblia que arrancó las puertas de la ciudad, se las echó al hombre y caminó otras 38 millas. Y enfrente de un monte de la ciudad de Hebrón, ahí dejó las puertas para que todo el mundo viera. Era una burla para los filisteos. Era una burla como que a mí no me van a agarrar ustedes. A mí no me van a ganar. Ese era el mensaje, pues, de poner las puertas allá arriba, que todo el mundo viera. La vergüenza de los filisteos. Ese es el propósito. Resulta, hermanos, que queda así esa vergüenza para los filisteos. Los filisteos obviamente están más enojados, con más odio hacia Sansón. Así es el enemigo. El enemigo no te quiere, no nos quiere, no quiere a los hijos de Dios. El enemigo anda como león rugiente, dice Pedro, buscando a quien devorar. Y es el cuadro que nos presenta Pedro en sus cartas, es de un feroz animal que no descansa. Usted se va a dar cuenta también en el libro de Job, en el capítulo 1, cuando Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y el cuadro en el lenguaje hebreo que nos muestra ahí es de un individuo tan maligno que no descansa, que le da vueltas a la tierra y le da vueltas y le da vueltas, buscando a quien devorar, buscando a quien se va a comer, buscando a quien destruye, que no descansa, que tiene tal apetito por destruir a la creación y a los hijos del Señor, que no descansa. Si tú le abres la puerta al enemigo de tu casa, se te va a meter. Si tú le abres la puerta, le das una entradita poniendo los ojos donde no debes ponerlos, se va a meter. Si tú quitas los ojos de tu esposa y los pones en otra persona, el enemigo va a empezar ahí a bailar y se va a meter en la relación entre ti y tu esposa. Si un hombre le quita la atención a su mujer y lo pone en la pornografía que presenta en internet, inmediatamente se mete en problemas. Pongámonos alertas, varones. Pongámonos alertas. Ya. Un consejo que les doy a ustedes, si yo me lo aplico también, por eso es sano tener la conciencia de que tenemos esas tendencias, y porque la persona lo acepta, entonces va a hacer lo posible por evitarlo. Los hombres que se sienten muy allá, yo lo puedo dominar, cuando siente está metido en el hoyo, porque se siente muy confiado y piensa que lo puede dominar, y resulta que no. Tenemos una naturaleza pecaminosa que se levanta el hombre nuevo. La Biblia dice, pues, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva criatura nace, pero el viejo hombre sigue vivo. Una nueva criatura nace, pero el viejo hombre sigue vivo.
Y uno tiene que hacer morir al viejo hombre, hacer morir los deseos de la carne. Que el nuevo hombre conquiste al viejo hombre. Tiene que saber que se levanta el loto nuevo y el loto viejo sigue ahí. El loto viejo quiere pelear, el loto viejo quiere maldecir, el loto viejo quiere hacer lo contrario a la voluntad del Señor. Pero el loto nuevo tiene que ganarle. Tiene que ganarle. ¿Ya? Póngase bien abusado. Póngase bien listo. Sansón, una de las cosas que podemos observar de Sansón es que era tremendamente seguro de sí mismo, demasiado seguro de sí mismo. Resulta pues, después dice la Biblia que llegó a este lugar y se enamoró de otra chava, una que se llama Dalila. Los filisteos inmediatamente se dieron cuenta de cuál era la debilidad de Sansón y fueron a hablar con Dalila. El enemigo hace eso, él se toma el tiempo de ver cuál es tu debilidad y por ahí va a querer atacarte. ¿Te das cuenta? El enemigo, los filisteos han estado observando el comportamiento de Sansón, entonces ahora miran un patrón de conducta. Tú quieres, fíjese que hasta cierta manera uno puede predecir el futuro. Tú puedes predecir, hasta cierto punto puedes predecir el futuro de tus hijos. Si tú observas cómo se comportan en esta ocasión, luego se comportó de esta manera en esta ocasión y luego otra vez, ¿qué cree que va a pasar en el futuro? Va a ser más o menos lo mismo, a menos de que venga algo que irrumpe y cambie ese patrón de conducta, porque si no va a ser lo mismo. El enemigo se dio cuenta del modus operandi de Sansón, del modo de operar de Sansón. Se dieron cuenta que tenía una debilidad en sus ojos. Fue cuando se cayó enamorado de Dalila ahí. Ya, cayó enamorado de ella. Y los filisteos inmediatamente fueron y hablaron con ella y le ofrecieron dinero. Dalila obviamente era una mujer experta en los hombres. Obviamente Dalila tenía algunas millas ya recorridas. Ya experta en manipular. Mi amor, dime dónde está el secreto de tu fuerza, mi amor. Ya que no. Los filisteos le ofrecen una gran cantidad de dinero, una tremenda cantidad de dinero. Algunos comentaristas dicen que esto era más o menos el equivalente, por lo que no sabemos exactamente el número de los hombres que fueron a decirle a Dalila, los príncipes de los filisteos, no sabemos cuántos fueron, pero dice que dieron 100,000 ciclos de plata o 100 ciclos de plata. Es una cantidad enorme de dinero, algo exagerado de dinero. Y aquella pues prácticamente está también vendiéndose como una prostituta porque recibe dinero para manipular a aquel otro. Resulta que Sansón durante 4 veces juega con esto, está jugando con el don que Dios le había dado. Entendemos por la palabra del Señor que Dios lo había llamado a tomar el voto nazareo. Quiere decir que tenía que estar consagrado para el Señor, apartado para el Señor. No nos confundamos, la fuerza de Sansón no estaba en el pelo, no era el pelo. El pelo era lo último que le quedaba de la representación de la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Y ahí va a encontrar usted en el capítulo 16 uno de los versos más tristes de toda la palabra. El Espíritu de Dios se había apartado de Sansón y Sansón no se había dado cuenta. Uno de los versos, para mí, uno de los versos más tristes de la Escritura. Hay personas así que piensan que pueden jugar con Dios y piensan que Dios les va a aguantar todo, que les va a aguantar todo. Una de las cosas que podemos aprender a examinar la palabra correctamente, a interpretarla correctamente, es que la paciencia del Señor tiene un límite. La paciencia del Señor tiene un límite.
llega el momento donde Dios dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Estaba conversando con una hermana antes del servicio y me dice, ¿será que Dios castiga, pastor? Fíjese que en la palabra del Señor, la Biblia enseña que Dios al hijo que ama lo disciplina. Porque lo ama, lo disciplina. Llega el momento donde Dios dice, hasta aquí. Ahora, y no que Dios le eche una maldición, simplemente la protección del Señor se quita y deja que sufras las consecuencias de las malas decisiones que se toman. ¿Ya? Y ustedes y yo que ya tenemos canas en la cabeza, sabemos que el sufrimiento a nadie le gusta, pero es un buen maestro. Es un buen maestro, muy buen maestro el sufrimiento. Entonces Dios a veces lo permite. Mire, ¿sabe qué hicieron los filisteos? Lo primero que hicieron fue sacarle los ojos. Yo me imagino, hermano, que dramático eso. Que después de estar jugando, de que me amarran con esto y nada, y yo me voy a convertir débil, vienen los filisteos, resulta que se logra escapar, pasa una, pasa otra vez, y después llega el momento donde lo ataron, se dejó atar. Él era libre, pero se dejó atar. Así le puede pasar a muchos creyentes que Dios los ha hecho libres, pero ellos se vuelven a atar otra vez. Y ahí están ahorcados otra vez, en la misma situación de la cual el Señor los sacó. Y cae en esa atadura otra vez y ya no se pudo desatar porque el Espíritu de Dios se había apartado de él. Todo el tiempo que había servido a Dios, todo el tiempo que había hecho estas grandes hazañas, era porque el Espíritu de Dios estaba con él. Pero llegó el momento donde Dios dijo, that's it, ya estuvo. Y le sacaron los ojos. Lo primero que hizo el enemigo, una vez que se dieron cuenta cuál era su patrón de conducta que caía por sus ojos, ahora el enemigo le saca los ojos. Alguien dijo por ahí en una ocasión, un favor le hicieron con sacarle los ojos. Fíjese que no está muy lejos de la verdad, no está muy lejos de que a veces ese sea el procedimiento adecuado. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 29, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor que entres tuerto al cielo, allá te van a dar uno nuevo, a que entres con los dos ojos al infierno. Sácalo. Si nosotros tomáramos ese verso literalmente, seguramente ninguno aquí tendríamos ojos. No, lo que el Señor muestra ahí es el principio, que un problema serio debe tomarse medidas serias, que un problema crónico necesita una medida seria. Si esto me evita de que yo cumpla con el propósito del Señor, voy a hacer lo posible de arrancar eso, hacerlo a un lado. Por eso es bueno a veces, mire, el enojo está puesto como una de las emociones negativas, dicen los psicólogos. El enojo es una de las emociones negativas, se conoce como una de las emociones negativas, pero a veces necesitamos enojarnos porque cuando uno se enoja hace un lado un estorbo que le impide avanzar. Si te enojas, enójate por cosas buenas, enójate con el pecado que impide que salgas adelante. Enójate con las cosas que te estorban servir al Señor. Enójate con esas cosas. Con eso está bien que se enoje, hacer a un lado aquello que nos estorba, que no nos permite crecer en el Señor. Hermanos, la madurez cristiana es una obligación de todos los creyentes. La madurez cristiana debe ser un objetivo para todos los creyentes. Madurar. Jesús lo repite no solo una vez, sino dos veces. Mateo capítulo 18, verso 9, el Señor vuelve a decir, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo.
Por eso Job dijo en una ocasión: yo he hecho un pacto con mis ojos que yo no iba a ver a una virgen. Yo hice un pacto con mis ojos de que mis ojos no van a ver a una virgen y codiciar con ella. Nosotros los hombres debemos hacer un pacto con nuestros ojos. No voy a ver eso, no voy a voltear a ver para allá, no voy a hacer eso, no lo voy a hacer. Sansón, pues, le sacaron los ojos. Luego lo llevaron al circo de los filisteos, a la casa del templo del dios Dagón, y lo tuvieron por un tiempo, dice la palabra, moliendo el grano para los filisteos. Ahora aquel que se suponía que tenía que vencer al enemigo, ahora está cautivo por el enemigo. Y la manera en que se molía el grano es que ponían una pieza aquí, una construcción, tal vez con un poste de madera, y a eso le ataban una rueda pesada y ponían a un burrito, y esa rueda pesada se movía sobre otra parte sólida, de manera que tiraban ahí el grano, y la rueda daba vueltas, y al pasar dando vueltas molía el grano. Para esto se usaba un burrito, un animal, para que jalara esa cosa. Ahí estaba el pobre animalito todo el tiempo. Quitaron al burrito y pusieron a Sansón. Ahí está Sansón, ciego, dando vueltas, sirviendo al propósito del enemigo. Aquel hombre que había nacido para cumplir el propósito de Dios, ahora está cumpliendo el propósito del enemigo. Aquel hombre quien Dios había dotado con un tremendo poder, ahora está sirviendo al enemigo. ¿Se da cuenta? Y dice la palabra que su pelo creció, dando a entender simbólicamente que Dios tenía misericordia de Sansón todavía. Y sucede algo bien importante. Lo llevan al templo de Dagón para burlarse de los filisteos, para que los filisteos se burlen de él. Y dice la Biblia que le pidió a un muchachito que andaba ahí, le dijo: mira, llévame ahí donde estén los postes donde descansa todo el templo. Y usted conoce la historia. Sansón clamó a Dios y le dijo: Señor, dame la fuerza para que venza hoy a los enemigos. Como si Sansón hubiera recapacitado y pedir perdón al Señor, y que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de Sansón. Estiró sus brazos, las columnas cayeron y el techo del edificio cayó sobre los filisteos, y dice la Biblia que ese día murieron más filisteos, más o menos unos 3,000 filisteos murieron allí. En el libro de Hebreos nosotros encontramos en el capítulo 11 que por la fe Sansón hizo estas cosas, es decir, Dios lo perdonó, Dios se lo llevó al cielo. Pero mire la manera tan triste que murió. Mire la manera tan triste, tan atroz que murió. Murió joven, murió sin ojos. Se cumplió el propósito del Señor, se cumplió. Pero Sansón no quedó brillando, no salió montado en un caballo blanco como conquistador, sino que murió juntamente con los filisteos. Mire pues, hermano, de todo lo de Sansón podemos aprender muchas cosas, muchas cosas. Pero una de las cosas que yo veo aquí es que Sansón es un tipo de Cristo también. Le voy a decir por qué. Así como Cristo fue traicionado por su propio pueblo, así Sansón también fue traicionado por su propio pueblo. Así como Cristo fue entregado, así Sansón fue entregado también. Cristo tenía la capacidad para escaparse. Sansón se escapó del enemigo, matando a 1,000 filisteos, se escapó de ellos. Cristo no, Cristo murió. Cuando vienen a su captura, Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, el ayudante del sacerdote. Jesús hace un milagro y le pone la oreja de vuelta y le dice: Pedro, guarda la espada.
Porque si yo quisiera, le dice, yo pediría a mi Padre que enviara 12 legiones de ángeles que vengan en mi rescate. El Señor escogió no salvarse. Bendito sea el nombre del Señor, que porque Él nos salvó, nos dio la salvación a nosotros. Y así como Cristo murió con sus brazos estirados en la cruz del Calvario, así Sansón estiró sus brazos para vencer al enemigo. Cristo venció al enemigo de una vez por todas y para siempre. El enemigo está en derrota. No vivas más en derrota. El enemigo está derrotado. Tú se supone que debes vivir en victoria. En victoria, no en derrota. Sansón venció temporalmente al enemigo, pero Cristo lo ha vencido para siempre. Vive desde la plataforma de la victoria. Cierto que vienen luchas, vienen pruebas, vienen tribulaciones y todas las cosas, pero pelea la buena batalla desde la plataforma de la victoria, no de la plataforma de la derrota. Cristo ya ha declarado que tú eres más que vencedor, más que vencedor. Aleluya. Aleluya. Termino aquí, hermanos, de esta maravillosa historia de Sansón, que como he dicho antes es uno de los primeros que quiero yo ir a saludar allá al cielo. Vaya conmigo rápidamente a Hebreos capítulo 12. Esto es lo que tenemos que hacer. Hebreos capítulo 12, verso 1 al 3. Podríamos cantar cuán bello es el Señor. Podríamos cantar cuán bello es el Señor. Hebreos capítulo 12, verso 1 al 3. Escúcheme bien, míreme para acá un poquito ya que encontró el pasaje. Esto es lo que tenemos que hacer. Lo que nos va a hablar el pasaje, esta es la manera que el cristiano debe vivir. A Sansón le sacaron los ojos porque ponía sus ojos donde no tenía que ponerlos. ¿Dónde tenemos que poner nuestra mirada nosotros los cristianos? En Cristo Jesús. Ahí tienen que estar tus ojos. Allí, en el reino de Jesucristo. Hebreos capítulo 12, verso 1 al 3 dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú tienes una carrera por delante. Verso número 2. Puestos los ojos en Jesús. Ahí deben estar los ojos de todos los creyentes, de todos los que amamos al Señor. Allí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puesto los ojos en Jesús.